tal? Buenas tardes. Vamos, estamos esperando un poquito la participación de algunos más que han comprometido su presencia. De todas maneras, siendo y 35, vamos a dar comienzo a esta presentación que estamos ahora realizando. Les cuento que este tipo de actividades, estos webinars, los desarrollamos en el ámbito de los posgrados tecnológicos de la Facultad de Tecnología Informática de la UAI. Mi nombre es Carlos Neil, soy vicedecano de la facultad, además soy coordinador de los posgrados. Me acompaña en esta charla Leandro Antonelli, que es investigador del IFIA, de La Plata, es docente nuestro, investigador nuestro. Estaríamos demasiado tiempo hablando del CV de Leandro, pero resumimos en que es uno de los especialistas más importantes sobre la temática que se va a desarrollar. Leandro además es el director de la especialización en gestión de proyectos informáticos, no es exactamente el nombre, pero ya me va a salir, que estamos comenzando en breve. Bueno, sin dilatar más el tiempo, porque lo más interesante del webinar es lo que nos va a contar Leandro, les cedo la palabra para comenzar con esta presentación. Gracias, Leandro, por tu participación. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Muchas gracias por la generosidad en la presentación. Sí, muchísimas gracias. Y bueno, si les parece, empiezo a compartir pantalla y vamos al tema principal del webinar. El tema principal del webinar, sí, como anticipaba Carlos, tiene que ver con tips para la administración de grandes proyectos de innovación tecnológica en informática. ¿Sí? Hago pausa por ahí en algunas palabritas porque a lo largo de la presentación, a lo largo del webinar, vamos a estar descubriendo qué significa cada una de las palabritas claves que tiene el título de este webinar y también vamos a ver en realidad qué impactos tiene en la administración de esos proyectos, ¿sí? Entonces, perdón por ser reiterativo, pero vuelvo a insistir, ¿sí? Estamos hablando de administración de proyectos, pero en realidad las cosas que vamos a ver, los tips que vamos a ver, los conceptos que vamos a ver, tienen más relevancia en grandes proyectos. ¿Qué tipo de proyectos? Bueno, proyectos de innovación y en realidad donde interviene la tecnología o la informática, ¿sí? Esos serían como los tres pilares de muchas de las cosas que vamos a ver, ¿sí? Grandes proyectos, innovación, tecnología informática. Claramente las cosas que vamos a ver aplican, ¿no? En general en los proyectos, más allá de la dimensión, más allá de si es innovación o no, pero lo que pasa es que si en este conjunto de ingredientes que estamos son más relevantes, son más significativos, ¿sí? Los temas que vamos a ver son causales de que los proyectos puedan fracasar, ¿sí? Entonces, por eso hacemos énfasis en estos ingredientes. Bien, avanzamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en la pantalla? En la pantalla estamos viendo tres imágenes, dos puentes en particular. Por un lado estamos viendo un puente que en realidad es un acueducto romano, ¿sí? Y por otro lado estamos viendo un puente peatonal que, bueno, obviamente no es moderno, ¿sí? Es innovador. La idea justamente es mostrar el contraste, ¿sí? De cómo, por ejemplo, los romanos eran maestros en construir arcos y que esos arcos, a través de bloques de piedra, ¿no? De roca, se puedan utilizar para puentes, para personas o para acueductos, y construyeron muchísimos de esos puentes, y muchísimos de esos puentes todavía están en pie, ¿sí? Y por otro lado tenemos construcciones innovadoras, ¿sí? En este caso, el puente que tenemos sobre la derecha es un puente peatonal y es un puente que bascula, ¿sí? En la imagen superior derecha se puede ver cómo el puente, ¿sí? Cómo el puente en realidad se eleva
para que pueda haber tráfico fluvial, ¿sí? Bien, ¿y por qué les cuento esto? ¿Por qué les muestro estas imágenes? A ver, me parece que son lindas imágenes, son postales, pero en realidad se los muestro porque, ¿qué es lo que sucede? Nosotros en la presentación hablamos de proyectos de innovación y está bueno tener presente tres conceptos. El concepto de desarrollo, ¿sí? Nosotros hablamos, cuando hablamos de soft, no decimos que construimos soft, lo que decimos es que desarrollamos soft, ¿sí? Por ciertas características, porque el soft tiene un desarrollo evolutivo incremental, entonces por eso mencionamos el término desarrollo, ¿sí? No decimos que construimos, a veces se utiliza la palabra, pero eh, en general se suele utilizar desarrollo porque pasa lo mismo, por ejemplo, que con un automóvil deportivo. Un auto de Fórmula 1 se desarrolla porque el auto evoluciona, porque continuamente se le va sacando cada vez más rendimiento para que sea más rápido, ¿sí? Una vacuna se desarrolla porque hay prueba y error, ¿sí? Bueno, el soft lo mismo, sí se desarrolla por esas características. Y el desarrollo tiene que ver con el uso de técnicas ya existentes, ¿sí? Conocemos técnicas, tenemos en realidad una captura de pantalla que, bueno, que tecnología muy vieja, pero que trabajé con esa tecnología, entonces por eso me gusta mostrarlo, ¿sí? Y en ese momento, ¿sí? Cuando se trabajaba con esas tecnologías, uno ya tenía mucho conocimiento de esa tecnología, ¿sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cuando uno está innovando, en realidad, lo que está haciendo es introducir, aplicar cosas novedosas, ¿sí? Entonces, tenemos una imagen, la de más a la derecha, que es un robot, y que consideramos que ese robot tiene visión, y entonces, para que ese robot se pueda manejar, se pueda conducir en forma autónoma, ¿sí? Necesita que justamente pueda interpretar lo que está viendo. ¿Para qué? Para que interprete por dónde puede caminar, ¿sí? Para que interprete qué planta, qué frutos necesita acercarse, sacar una foto, recogerlo, lo que fuera, ¿sí? Y entonces el uso de la tecnología de visión por computadora es el uso de una tecnología que en realidad se desarrolló, ¿sí? Pero en realidad como producto de la investigación en donde se obtiene, ¿no?, nuevo conocimiento teórico, ¿sí? Que luego se lleva a la práctica a través de productos de innovación. Y cuando eso es trivial, hablamos de desarrollos, ¿sí? Entonces, fíjense qué importante, ¿no?, hablar de productos o proyectos de innovación porque estamos justamente en el límite del estado del arte, ¿no? No estamos haciendo cosas que venimos haciendo, ¿sí? Estamos innovando, estamos incorporando cosas novedosas y que como son cosas novedosas, no tenemos mucha práctica, ¿sí? Y eso nos lleva a algo que me resulta interesante, que es un modelo, ¿sí? Se escribe Cinefin, se pronuncia, me dijeron que se pronuncia Canavan, ¿sí? Y en este modelo, el autor lo que hace es definir cuatro tipos de proyectos. Proyectos simples. Y fíjense, en un proyecto simple tenemos como ejemplo jugar al tatetí. ¿Y por qué es un proyecto simple un juego del tatetí? Porque en realidad lo jugábamos cuando éramos chicos y cuando éramos chicos fuimos aprendiendo cierta estrategia y es más, aprendimos la mejor estrategia, ¿sí? Cuando somos chicos y empezamos a jugar y jugamos una, dos, tres, cuatro veces, nos damos cuenta que empieza si ubica en el que responde, si ubica en una esquina, tiene más chances de empatar, ¿sí? La verdad que quien tiene más chances de ganar es el que empieza, y si empieza en el medio. El que en realidad juega en segundo lugar, el que responde, ¿sí?
es el que tiene chance de empatar. Bueno, ese es un tipo de proyecto simple, porque tenemos desarrolladas las mejores estrategias. Proyectos complicados puede ser jugar al ajedrez. ¿Y por qué es complicado? Porque en realidad no es tan simple como el tatetí. Tenemos muchas piezas, muchos movimientos, muchos escenarios, las mejores prácticas, pero sí tenemos buenas prácticas. Tenemos aperturas, ¿sí? Tenemos estrategias para empezar a jugar y desplegar nuestras piezas sobre el tablero de forma tal de que en algún momento pasemos al ataque y entonces tengamos más chances de ganar porque tenemos nuestras piezas mejor distribuidas. Mejor distribuidas implica tener un mayor dominio del tablero y si tenemos mayor dominio, mayor cobertura y demás, entonces eso nos va a llevar a que estemos mejor posicionados, ¿sí? Después tenemos otro tipo de proyectos que son complejos. Y ahí, ¿sí? En ese cuadrante se muestra como ejemplo algunas cartas, naipes franceses. ¿Y por qué motivo? Porque allí interviene, por ejemplo, el azar. Entonces, en realidad, como dependemos de variables que no manejamos como el azar, entonces ese tipo de proyectos entra en una nueva categoría, que es la de complejos. Y por último tenemos la categoría de proyectos caóticos. ¿Y por qué se llaman caóticos? Se llaman caóticos en realidad porque las variables que intervienen no las logramos conocer. La relación de esas variables tampoco las logramos conocer, ¿sí? Hasta hace un tiempo, la predicción del clima era caótico. ¿Por qué? Porque no se entendía que el clima era un sistema global, ¿sí? Que algo que pasaba en un lugar afectaba en otra parte. Entonces podíamos analizar el clima como un todo y podíamos predecir cómo iba a cambiar. Bueno, hasta que no se supo eso, ¿sí? Las variables eran tan grandes que no se alcanzaba a entender causa y efecto, ¿sí? Bueno, ¿por qué les cuento este marco de Kahneman? Porque en realidad, si nosotros queremos hacer un desarrollo de una aplicación en Clipper, que no les dije, pero esa pantalla que vimos era una captura de pantalla de una aplicación en Clipper, y eso va a ser un proyecto simple, ¿sí? Hoy día es una tecnología que no se utiliza, pero cuando se utilizó, en realidad se estabilizó enseguida y entonces ya sabíamos sacarle el jugo a la tecnología. Por eso decimos que es un proyecto simple. Ahora, si estamos hablando de un proyecto de innovación, no va a ser un proyecto simple, ¿sí? Por la complejidad que vimos de incorporar cosas novedosas, ¿sí? Lo vamos a ubicar en realidad más cerca del cuadrante complejo, ¿sí? Fíjense que el mismo marco habla de estrategias emergentes, ¿sí? Haciendo referencia a estas cuestiones novedosas, ¿sí? Bueno, si hablamos de un proyecto de investigación, va a estar más del lado del caótico, ¿sí? Porque en realidad estamos descubriendo cosas nuevas, ¿sí? Y como les decía, podemos llegar a descubrir que el clima en realidad es un sistema global, ¿sí? Pero hasta que no lo descubrimos, no sabemos. Y empezamos a establecer correlaciones de qué pasa cuando cambia la temperatura o la presión en un lado, a ver si hay una correlación con otro, ¿sí? Entonces, esto es un primer punto importante, ¿sí? El tema de identificar que hay distintos tipos de proyectos, ¿sí? Simple, complicado, complejo, caótico, y que si hablamos de un proyecto de innovación, ya estamos en un área de nivel complejo, más o menos un poquitito, ¿sí? Bueno, eso es un punto para comenzar. Otro punto importante es entender las características de los proyectos de tecnología informática, los proyectos en donde hay software. Y ahora vamos a ver a qué me refiero, qué es lo que me interesa que entendamos, ¿sí? Primero vamos a ver las imágenes que tenemos, ¿sí? Tenemos la imagen de una construcción de una casa, de una construcción de un puente, tenemos la imagen de una ferretería, tenemos en la parte superior una imagen de una plataforma virtual para llevar a cabo un curso, ¿sí? De manera virtual o asistido por la plataforma, y tenemos la tapa de un libro, ¿sí? Que representa el proyecto de escritura de un libro. Y el título del slide dice, bueno, ¿qué preocupa? ¿Qué interesa? ¿Cuáles son esas preocupaciones más importantes cuando tenemos que gestionar
cada uno de los proyectos. ¿Sí? Yo ahora voy a pasar a otro slide, voy a hacer una salvedad chiquitita y después vamos a responder esta pregunta. Entonces, está bueno que por ahí aprovechen y mediten, ¿sí? Suponiendo que cada uno tiene que estar dirigiendo, administrando cada uno de estos 5 proyectos, está bueno meditar a qué cosas le pondría atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un proyecto uno vela para que el proyecto en realidad lleve a buen término, y entonces va a haber cosas que le va a prestar más atención que otras, ¿sí? Bueno, de eso se trata, ¿no? De responder qué voy a prestar atención cuando construyo una casa, cuando construyo un puente, cuando estoy a cargo de una ferretería, cuando escribo un libro, cuando preparo un curso. ¿Sí? Insisto, lo vamos a ver dentro de 2 slides. Porque primero, ¿sí? Por las dudas, quiero hacer la aclaración, que el proyecto de la ferretería no es un proyecto en realidad. Un proyecto es algo, es un emprendimiento, una iniciativa que tiene principio y fin definido. Hacer algo y tenemos un objetivo que lo tenemos que cumplir para una cierta fecha y tenemos una serie de recursos y demás. ¿Sí? Ese es un proyecto. El gestionar una ferretería es una operación, porque es una actividad continua, ¿sí? Pero bueno, hago la salvedad, pero quiero seguir trabajando con la ferretería porque hay un aspecto que me interesa muchísimo y que cuando lo veamos todos nos vamos a dar cuenta de ese aspecto, ¿sí? Aspecto que vamos a ver ahora, ¿sí? Sobre los intereses y las preocupaciones. En la ferretería es muy común que la comunicación es crucial, porque todos vamos a la ferretería y en realidad no sabemos qué es lo que le tenemos que pedir. Seguramente llevamos la pieza rota, seguramente le explicamos, ¿sí? Al ferretero qué es lo que nos pasó, qué se nos rompió, qué necesitamos, y el ferretero nos entiende, ¿sí? Nosotros no sabemos lo que queremos decir, pero el ferretero nos entiende. Bueno, ese es un punto importante, el punto de la comunicación, ¿sí? Y en los desarrollos de software pasa eso, porque estamos desarrollando software, estamos incorporando tecnologías en dominios, en áreas de las cuales no necesariamente somos expertos, ¿sí? Yo por ahí estoy desarrollando una aplicación para agricultura de precisión, agricultura inteligente, ¿sí? Y claro, yo no soy granjero, no soy ingeniero agrónomo, ¿sí? Yo, qué sé yo, nunca tuve un jardín, nunca planté nada. Entonces, todo lo que aparezca, ¿sí? Va a ser nuevo para mí. Y la comunicación con los expertos va a ser un desafío, ¿sí? Por eso es que la comunicación para mí es un aspecto fundamental en un proyecto, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede? En una casa o en la construcción de un puente, bueno, son los proyectos tradicionales, ¿sí? Hace falta identificar las necesidades para hacer el diseño de lo que quiero hacer, tengo que planificar cómo lo voy a llevar a la práctica, tengo que planificar cómo voy a conseguir los materiales, tengo que ver el flujo de dinero, cuánta plata necesito y en qué momento necesito la plata, tengo que ver lo que yo voy a delegar, voy a tercerizar o a subcontratar. Y listo, y hay que empezar a ejecutar y controlarlo, ¿sí? Y es muy complejo, sin lugar a duda. Pero bueno, la verdad es que se vienen construyendo casas desde hace mucho tiempo y más aún, ¿sí? O parecidos puentes, ¿sí? Ahora, el trabajar con un curso virtual o un libro, ¿sí? Es algo más complejo o por lo menos complejo en otro aspecto. Complejo en el sentido de que son cosas no tangibles, ¿sí? Porque el libro, ¿sí? La novela, lo que nosotros podemos ver, tocar, leer, es la edición impresa de un libro. Pero el libro puede estar impreso en papel, puede estar en formato electrónico o puede ser un audiolibro, ¿sí? Y el libro en realidad es algo más abstracto que todo eso. El libro es el relato, el libro es la secuencia de acciones y eso es intangible, ¿sí? Lo que sucede es que el autor lo pone en palabras y lo pone en un medio y entonces nosotros podemos leer ese libro, escuchar ese libro, ¿sí? Ver un libro, ¿sí? Una película en realidad es ver un libro, ¿sí? Bien, entonces,
¿Por qué comentamos esto? ¿Por qué comento esto? Porque el soft tiene un alto contenido intelectual, es conocimiento traducido en líneas de código. Y entonces, como no es tangible, lograr la coherencia es mucho más complejo. ¿Sí? Porque que ese puente sea coherente, ¿qué significa? Que el arco tenga la forma adecuada y que cuando se juntan los dos extremos, realmente se junten, ¿sí? No sea que está desfasado 1 metro, 2 metros o lo que sea, ¿sí? Seguramente va a haber un margen de error mínimo porque es imposible que no haya ningún error, pero se tienen que juntar los dos extremos. Si yo estoy escribiendo un libro y la historia no tiene mucha coherencia. Los personajes entran y salen y aparecen de la nada, y los actores o los personajes hacen cosas y no tienen consecuencia en la obra, y no va a ser muy interesante, ¿sí? Bueno, el que todo sea coherente se refiere a la integridad conceptual, ¿sí? Y eso también se puede ver en un curso, ¿sí? Que tiene que haber un hilo de conducción, que tiene que haber teoría y práctica y evaluación, todo de acuerdo, ¿sí? Y en el soft, insisto, pasa lo mismo. Eso es muy, pero muy importante. Bien, por ahí esta primera parte la estamos haciendo lento, ¿sí? Lenta, porque me interesa que entendamos estas características. Porque las cosas que vamos a ver a continuación van a ser consecuencia de estas características o son importantes por estas características, ¿sí? A ver, yo recién mencionaba algunas cuestiones que son interesantes. Bueno, la verdad que en la gestión de proyectos, o por lo menos según el instituto, el PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos, una organización internacional, ¿sí? Que nuclea profesionales de esta disciplina y que elabora un cuerpo de conocimiento. Bueno, ¿sí? El consenso común es que haya 10 áreas claves de conocimiento: tiempo, costo, alcance, calidad, riesgo, comunicación, interesados, recursos, subcontratación e integración, ¿sí? Después, si quieren, pueden meditar que algunas de las cosas que mencionamos son las cosas que están ahí indicadas, ¿sí? Esta es una visión clásica, ¿sí? Hacer gestión implica eh, gestionar cada una de estas 10 cosas, por separado e íntegramente, obviamente. Después, otro concepto interesante, el de la triple restricción, ¿sí? 4 de las cosas que mencionamos recién está consensuado que forma parte de una triple restricción. ¿Y por qué decimos que es una triple restricción? Porque si variamos una variable impacta en la otra, ¿sí? Si yo tengo que desarrollar un soft y yo estimé que me va a llevar 2 años y en un momento me dicen tengo solamente 1 año, estoy en problemas porque yo lo planifiqué para 2. Entonces algo voy a tener que sacrificar, ¿sí? Para poder cumplir con esta nueva restricción. Por eso es una triple restricción. Toco algo, modifico una variable, tengo que ajustar las otras variables, ¿sí? Y bueno, y ahora vamos a ver más adelante un ejemplito concreto, ¿sí? Después, otra cosa importante, a ver, es una especie de pregunta retórica, pero es una pregunta retórica para entender, ¿no? La importancia de administrar, la importancia de gestionar, ¿sí? Acá el slide pregunta, ¿no? El slide dice, ¿cuál es el éxito en un proyecto? Y plantea dos opciones, ¿sí? El éxito es obtener un producto comercialmente exitoso, que se venda bien, que me dé mucha plata, sin importar si en la construcción o el desarrollo gasté más plata de lo planificado. Esa es una situación, un escenario, ¿sí? ¿Qué es el éxito? ¿Que tenga un producto exitoso sin importar mi planificación en definitiva? ¿O lo contrario? ¿Sí? Respetar mi planificación, respetar, cumplir con el tiempo, costo, alcance, calidad, llegar al producto que habíamos acordado, pero después si el producto fracasa o no comercialmente es otro tema, ¿sí? Bueno, la verdad que, ¿no? El decir cuál es el éxito en un proyecto depende a quién se lo estoy preguntando, ¿sí? En función a quién se lo pregunto me va a dar la respuesta de arriba o la respuesta de abajo, ¿sí? Si yo soy la persona que invierto y que contrato a alguien para que lleve a cabo un proyecto, para que me desarrolle un producto, lo que yo voy a querer es recuperar esa inversión,
¿sí? Si yo soy el inversor y quiero que me desarrollen una aplicación móvil, lo que me va a interesar es que esa aplicación móvil sea exitosa, ¿sí? Pero bueno, eso sí soy el inversor, ¿sí? Ahora, si yo estoy administrando el proyecto, mi compromiso con el inversor es cumplir con la planificación, ¿sí? Acordamos que me va a llevar 2 años, que voy a gastar 20 millones, que voy a hacer una aplicación con tales características y que va a funcionar en tal situación, ¿sí? Yo administro el desarrollo de software, ¿sí? Lo que pase comercialmente ya está ajeno a mí, ¿sí? Porque en realidad es el cliente el que me dijo tenés que hacer tal cosa. Entonces yo me comprometo a hacer eso, ¿sí? Entonces para mí, gerente de proyectos, el éxito radica en cumplir con lo que habíamos pautado, ¿sí? La persona que me contrata, él tendrá que haber hecho un análisis cuán necesario es este producto y entonces él decide tomar el riesgo e invertir en un proyecto. ¿Sí? Es distinto si hablamos de otra situación, de proyectos que se van adecuando y demás, pero en principio, cuando uno administra un proyecto, uno tiene que asegurarse de cumplir con lo pautado, ¿sí? Bien, esto también es un concepto importante, ¿sí? Porque muchas veces, y sobre todo hoy día, se piden cambios en el proyecto porque hay que salir antes que la competencia. Pero eso tiene un riesgo y eso hay que saberlo de antemano cuando estamos planificando el proyecto. Si sabemos que puede pasar eso, que tal vez se van a cortar los tiempos, entonces tenemos que planificar de antemano el proyecto sabiendo que en cualquier momento me van a decir tenemos que salir con lo que tenemos, ¿sí? Hay proyectos que se puede hacer eso y proyectos que no. En un puente no podemos decir, bueno, por ahí no tenemos 5 años para construirlo, por ahí lo tenemos que terminar en 2. Claramente, si yo estoy trabajando y no estoy llegando a unirlo, no puedo acelerar los tiempos o no los podré acelerar todo como quisiera, ¿sí? El soft, como es maleable, eventualmente puedo hacer ajustes. Pero vamos a ver, todo no se puede. La triple restricción. Siempre algo hay que sacrificar, ¿sí? ¿Tengo menos tiempo? Bueno, tengo menos calidad, podría ser, ¿sí? Salgo antes al mercado con un producto que tiene fallas, pero después enseguida lo cambio. En la industria automotriz pasa, ¿sí? Automóviles que tienen problemas porque vuelcan, porque explotan las ruedas, porque tal o cual cosa del motor falla, son autos talleristas, ¿sí? Bueno, eso pasa, ¿sí? Con el software es más fácil porque yo le puedo actualizar el software sin que se dé cuenta el usuario, ¿sí? Una aplicación web, nada, un día tiene un error y el otro día el error apareció corregido, nunca más aparece, no se da cuenta, ¿sí? Un auto hay que llevarlo al concesionario para que me lo arreglen, para que reemplacen esa parte. Bien, y entonces, como les mencionaba recién, el tema de tomar riesgos, bueno, la gestión de riesgos para mí es un aspecto fundamental en la administración de proyectos, ¿sí? Y por ahí en esta parte vamos a acelerar un poquitito más porque la idea es ver estos conceptos que obviamente, ¿no? Para entender estos conceptos hace falta no solamente una clase, sino cursos y por ahí varios cursos, ¿sí? Pero bueno, el tema es mencionar los temas. Entonces, gestión de riesgos no es algo por ahí tan común con un diagrama de Gantt, gestionar alcance con una buena especificación, gestionar costos administrando el flujo de ingreso-egreso, gestionando calidad con procesos de calidad y con inspecciones de calidad, pero gestión de riesgo por ahí no es tan conocido, pero para mí es una de las dos actividades principales en la administración de proyectos. Y tiene que ver con prevenir las cosas antes de que pase, ¿sí? Y entonces, antes de que pasen las cosas, una vez que yo planifico, tengo que analizar cuáles son etapas riesgosas y tengo que ver qué es lo que hago con esas etapas riesgosas. Si es mucho el riesgo, lo tengo que replanificar para que esa etapa, para que esa actividad no suceda. Si en cambio el riesgo es bajo, si el impacto cuando sucede el riesgo es muy bajo, bueno, tranquilamente puedo aceptar el riesgo y si pasa, pasa, ¿sí? Después en el medio tenemos
de mitigación, si el riesgo pasa a tratar riesgo, en realidad se lo transfiero a otro, ¿sí? Yo no estoy capacitado con esa tecnología, subcontrato la tecnología, ¿sí? Pero bueno, insisto, esto van a quedar muchas preguntas, pero la idea es mencionar justamente la disciplina. Y otro aspecto importante para mí, que en realidad involucra muchas aristas, bueno, riesgos también, es el tema de la comunicación. Y el tema de la comunicación está relacionado con el desarrollo de los equipos, ¿sí? El desarrollar un equipo, ¿sí? Y utilizo el término desarrollo como en software, es algo muy complejo, porque agarrar un grupo de personas no es un grupo de personas. Va a ser un equipo en la medida que haya sinergia, en la medida que el resultado del equipo sea superior al resultado de las individualidades de cada uno, ¿sí? Cuando el equipo logra algo que en forma separada no se puede lograr, ahí tengo un equipo, ¿sí? Y eso podría seguir creciendo a equipos de alto rendimiento y demás, ¿sí? Pero llegar a ese punto no es fácil. Cada uno tiene que encontrar su lugar, tiene que haber una buena comunicación, las personas tienen que entenderse, tienen que tener un objetivo común y eso se desarrolla, ¿sí? Eso se va desarrollando. No, no es suficiente con el pedir ponerse la camiseta, no, no es suficiente con dar premios. Eso no es tan fácil, ¿sí? Bien. Y bueno, y relacionado con el tema de equipos y demás está el tema de conducción, ¿sí? Y conducir un equipo tampoco es dar órdenes. Eso no funciona, no es así, mucho menos en este tipo de proyectos, ¿sí? En este tipo de proyectos tal vez lo que mejor funciona es hacer crecer a cada uno de los integrantes, ¿sí? Y hacer que delegar autoridad en cada uno de los integrantes, poder de decisión, ¿sí? Y entonces en la medida que los participantes, ¿no? Los integrantes del equipo tengan experiencia, vayan adquiriendo experiencia y confianza y respaldo por parte del resto del equipo, bueno, se va a lograr un buen equipo y la conducción de ese equipo va a ser mucho mejor, ¿sí? Pero el dar orden es el decir vos haces esto y vos aquello, en este tipo de proyectos no funciona, ¿sí? Bien, y entonces, para resumir un poco las características del soft, ¿sí? Yo les había hablado cuando vimos las preocupaciones o los intereses, que el soft es conocimiento empaquetado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el código lo que hace es implementar reglas del mundo real, pero que se tienen que incorporar en el soft porque el soft me tiene que ayudar a gestionar o a poder hacer las cosas que se hacían en el mundo real, por ahí sin tecnología. ¿Sí? Por eso decimos que es conocimiento empaquetado. Y como ya estuvimos mencionando, pero para resumir, el soft es invisible, es intangible, ¿sí? El soft es conocimiento. El soft es modificable, ¿sí? Modificable con la analogía que hice con el puente, ¿sí? Podemos escribir una línea de código y compilar y tenemos una nueva versión, ¿sí? Ahora, saber cómo escribir esa línea es todo un desafío, pero eventualmente lo podemos hacer, ¿sí? El soft tiene que insertar, la característica de conformidad es porque el soft se inserta en un entorno, tiene que integrarse al entorno. Y otra característica es que el soft es complejo por naturaleza, ¿sí? Por ahí para construir un puente necesitamos conocimiento complejo, pero la construcción es simple. Para los romanos era una piedra arriba de otra y hacer el arco. Y para hacer el arco, bueno, empezamos a poner piedras ayudados, ¿no? Por una estructura y en algún momento ponemos la piedra angular, la piedra que hace que toda esa estructura se mantenga, saco la estructura y listo, ¿sí? Entonces el puente en sí no es complejo, son piedras teniendo en cuenta algunas reglas. Ahora, el llegar a saber cómo hacerlo, eso sí es complejo. El soft es compleja la construcción y complejo el resultado, ¿sí? Entonces, modificarlo es fácil porque lo compilo, pero saber cómo modificarlo correctamente es complejo también, ¿sí? Y es ahí también un aspecto importante, ¿no? Es como en una novela.
Yo no puedo cambiar la trama, sino las películas basadas en los libros. Los libros obviamente tienen mucho más trabajo, los libros en realidad las tramas son más complejas, ¿sí? Una película es como que tiene 3 actos, el libro por ahí tiene vueltas, ¿no? De tuerca y demás, y muchas veces las películas se adaptan porque no pueden llevar todo el libro. Y uno se da cuenta que en esa adaptación perdió algo. Hay cosas que en realidad no son muy coherentes, ¿sí? Pero cuando uno lee el libro, ahí descubre por qué las cosas fueron así, ¿sí? Bien, bueno, y ahora algunos tips, ¿sí? Ahora vamos a ir avanzando por ahí un poquitito más rápido y ya vamos terminando para ver algunos tips, ¿sí? Les decía, ¿no? Proyecto retrasado, ¿no? Me dan 2 años y en un momento me dicen tenés un año solo, ¿sí? Bueno, la verdad que uno a veces piensa que si tengo menos tiempo sumo más personas. Eso no funciona, ¿sí? No funciona porque esas personas nuevas tienen que aprender, ¿sí? Esas personas nuevas son muchas más personas en el proyecto y puede ser que se molesten entre ellas, ¿sí? Que haya tareas que dependen de otra y que no se puede paralelizar, ¿sí? Las pirámides, yo no, hay una cantidad máxima, porque llega un momento que hasta que no pongo una piedra no puedo poner otra piedra arriba. Entonces no tiene sentido sumar más gente, ¿sí? Llega un momento que hay tanta la gente que están tirando las piedras una tras de otro y es una filita y están todos trabados por el de adelante, ¿sí? Entonces, en un proyecto complejo, en un proyecto de innovación, de tecnología y demás, lo más sensato es recortar el alcance, ¿sí? Si en realidad tengo menos tiempo, tengo que negociar qué es lo que hago, ¿sí? Eso es lo más sensato. A ver, hay muchos matices, muchos escenarios, pero tenemos que sacarnos de la ecuación enseguida de, bueno, tenemos menos tiempo o trabajemos más horas, o pongamos más gente. No, esa no es la solución inicial que tenemos que dar. Como les decía, más gente implica más comunicación. Los proyectos de desarrollo son proyectos de conocimiento. Tenemos que comunicarnos el conocimiento, ¿sí? Tenemos que saber qué vamos a codificar. Cuanto más personas haya, más canales de comunicación va a ser. Y la comunicación va a ser más caótica, porque no todos van a lograr recibir el mismo mensaje y aprender. Y entonces cuando estén codificando 2 personas, 2 módulos distintos, lo que puede pasar es que no haya consistencia. Uno hace un módulo pensándolo de una forma, invocando con ciertos parámetros, y el otro hace la respuesta con otras cosas distintas, ¿sí? Y hoy día, en donde los proyectos o los sistemas interactúan, interoperan, e interoperan sistemas desarrollados por instituciones, por equipos diferentes, hoy día eso es muy común, ¿sí? Que el servicio al que le estoy pegando, ¿sí? Le mandé una coma y entonces revienta porque no esperaba la coma. O le mando parámetro y después me entero que hay parámetros que no lo utilizan del otro lado, entonces me responden sin considerar datos que para mí son importantes, ¿sí? Bueno, esa es la importancia de la comunicación en este tipo de proyectos. ¿Qué más tenemos? La integridad conceptual, ¿sí? Ya lo mencionamos, es el tema de velar porque sea coherente, consistente. Estas son algunas imágenes, algunas ficticias, como la del puente, y otras reales, ¿sí? Y esta integridad conceptual es algo que pasa no solamente en el soft, que es intangible, sino que pasa justamente en productos, cosas tangibles como la construcción, ¿sí? Y entonces imagínense todo lo que pasa en el soft, ¿sí? No lo vemos, no lo sabemos, no nos chocamos con esas cosas, pero realmente el soft presenta muchas de estas cosas, ¿sí? Bien, estimaciones. Es un punto importante el tema de las estimaciones. ¿Por qué motivo? Porque la verdad que estimar no es fácil y cuando estimamos, cuanto más temprano estimamos, es mayor el margen de error, ¿sí? En la medida que avanzamos, la estimación se vuelve cada vez más precisa, ¿sí? Ahora, por contraparte, tenemos una característica que es la de deseconomía de escala. ¿Qué significa? Significa lo contrario a la economía de escala. La economía de escala es producir un tornillo me cuesta tanto, producir 10 tornillos me cuesta menos por cada uno, ¿no?
producir 1000 me cuesta mucho menos por cada uno. La deseconomía de escala lo que me dice es cuanto más grande es el proyecto de desarrollo, porque hay más personas que participan, porque en realidad el producto es más grande, poner una línea de código me cuesta mucho. Y entonces, ¿esto qué significa? Que si yo vengo trabajando un año y yo ya conozco en cierta forma la velocidad de trabajo de mi equipo, yo no puedo esperar que el segundo año o que en la medida que voy avanzando la velocidad se mantenga. No, todo lo contrario. El equipo va a comenzar a trabajar con una velocidad, con una producción muy rápida, pero se va a notar una merma. Y eso es natural, porque el producto es cada vez más complejo. Y entonces es más complicado, fíjense las palabras que estoy usando, ¿no? Volviendo al modelo de Kahneman, cada vez es más complicado agregar una línea de código. Lograr la integridad conceptual es más complicada todavía. ¿Sí? Bien. Y este es otro punto importante, ¿no? Porque hablamos de la comunicación, hablamos de la integridad conceptual. Bueno, acá estamos hablando de los requerimientos, ¿sí? Otras de las disciplinas que en realidad vengo trabajando hace tiempo es la de los requerimientos, ¿no? Las dos disciplinas que en realidad en algún momento o en alguna otra charla podré contar anécdotas, ¿no? De cómo me topé con estas disciplinas, ¿no? La de administración de proyectos y de requerimientos, pero la disciplina de requerimientos también es otra disciplina importante, ¿sí? Y para mí los requerimientos están atados al éxito del proyecto, ¿sí? Porque si recuerdan las concepciones de éxito, esos dos puntos de vista, pensando en ser el administrador del proyecto, para mí el éxito es cumplir con lo que me piden en tiempo y forma. Y lo que me piden son los requerimientos. Si yo no tengo una buena especificación de requerimientos, no puedo planificar y no puedo preocuparme para cumplir con esas cosas. ¿Sí? Por eso es que los requerimientos, acá lo que estamos viendo es un modelo en B de desarrollo, en donde se atan los requerimientos a los test de aceptación del usuario. ¿Sí? A ver, hay muchas cosas que nos quedan por conversar, ¿sí? Fíjense que yo estoy hablando de un estilo de proyecto, con una planificación clásica, pero también hablé de iterativo incremental. Eso tiene que ver con otra concepción, que es la concepción ágil, y no es elegir uno u otro porque simplemente tengo una camiseta u otra, sino que tiene que ver con la complejidad del proyecto, ¿sí? Otra vez, modelo de Kahneman, el primero de los slides que vimos. En un proyecto simple, lo más probable es que utilice un tipo de desarrollo de gestión clásica. En un proyecto complicado también. En la medida que voy avanzando para los proyectos complejos o caóticos, lo más probable es que utilice algo ágil. ¿Por qué? Porque necesito hacer prueba y error. Porque pueden cambiar las variables y tengo que tener algo para entregar. ¿Sí? Entonces, por eso les decía que el conocer, ¿sí? cuál es el éxito percibido me ayuda a tomar una decisión de administración. Y las cosas que vimos, ¿sí? Las cosas que vimos, si bien las ejemplificamos con proyectos de gestión clásica, son aspectos que también se llevan a cabo en la gestión ágil, ¿sí? En gestión de riesgo hay en gestión ágil. Desarrollo de equipo también. Manejo de la comunicación, obvio, ¿sí? No hay documentación escrita, se minimiza, entonces hay mucho más manejo de la comunicación oral, ¿sí? Bien, y entonces para continuar y para terminar, es importante entender esto del ciclo de vida del conocimiento, ¿sí? El conocimiento va a terminar residiendo en las personas. ¿Sí? Las personas, el conocimiento se plasma en el código. El código va a terminar siendo la consolidación del conocimiento, pero que está en la gente. ¿Sí? El conocimiento va a estar en las especificaciones, pero el conocimiento que tengan las personas va a ser mucho más profundo del que tenga la documentación. Y puede ser que incluso las personas tengan más conocimiento del que está codificado, ¿sí? Hay veces en donde cuando aparecen los bugs, los desarrolladores saben por qué es un bug, ¿sí? Porque hay una condición que no se evaluó, ¿sí? Pero que la tenían presente, pero que no pensaban que los datos podían venir de tal o cual forma, y entonces creían que no era necesario evaluar la condición, reportar un error o lo que fuera, ¿sí? Bien, bueno.
Con esto terminamos la presentación, ¿sí? Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final, ¿sí? Muchas gracias por conectarse y por llegar hasta el final. Bueno, te agradecemos mucho, Leandro, muy clara tu charla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos un poquito de tiempo todavía para dejar un espacio para dudas que pueda haber generado, cosa que no creo porque fue realmente muy claro y muy didáctica la exposición de Leandro. Pero de todas maneras, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y expresarse libremente. Bueno, no hay pregunta. Bueno, nuevamente agradecemos la participación de los que estuvieron hoy en la charla. Le agradecemos nuevamente a Leandro su exposición. Y bueno, seguimos en contacto porque nosotros acostumbramos a hacer periódicamente este tipo de actividades en el marco de los posgrados, donde los diferentes profesores o directores de los posgrados, maestrías, doctorados y especializaciones dan charlas sobre temas puntuales sobre los que ellos están investigando. Nuevamente les damos las gracias y agradecemos a todos su participación. Que tengan buenas noches.